Bienvenidos a Tu Médico en Podcast. ¿Sabías que uno de los analgésicos más recetados en España, el Nolotil, está prohibido en países como Estados Unidos o Reino Unido? Hoy vamos a hablar de él. Seguro que hay preguntas sobre este fármaco. ¿Lo ha tomado alguna vez alguien que nos escucha? Contadnos la experiencia en comentarios y, suscribíos para no perderos más episodios como este. Hoy profundizamos en el Nolotil, conocido técnicamente como metamizol. Veremos qué es, para qué sirve realmente, cómo se compara con otros y sobre todo hablaremos de los riesgos y la controversia que los rodea. Queremos dar información clara, útil y para ello contamos hoy con un médico especialista en farmacología clínica, un reconocido experto que nos va a ayudar a entender mejor este medicamento. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer hablar de un tema tan relevante, ¿eh? Y que genera tantas dudas a veces entre los pacientes. Pues sí. Para empezar, de forma sencilla, ¿podrías explicarnos qué es exactamente el Nolotil y en qué situaciones se receta más habitualmente? Claro. A ver, Nolotil es el nombre comercial más conocido aquí del metamizol. Concretamente, metamizol magnésico. Es un fármaco que tiene, digamos, una triple acción. Es analgésico, o sea, quita el dolor. Ajá. Es antipirético, baja la fiebre. Y también tiene un efecto espasmolítico, que esto es importante. Relaja la musculatura lisa, la de ciertos órganos internos. O sea, no es como el paracetamol o el ibuprofeno que usamos para un dolor de cabeza así normalito. No, exacto. No es el fármaco de primera línea para un dolor leve o una molestia pasajera. Se reserva, o se debería reservar, para dolores ya agudos, de intensidad moderada a severa. Vale. Piensa en dolores después de una operación, un traumatismo fuerte, los cólicos, renales, biliares, que son muy dolorosos, o incluso dolor oncológico. También se usa para fiebre muy alta que no baja con otros antitérmicos. Es un analgésico potente para situaciones concretas, no para el día a día. Y muy importante, requiere receta médica en España. ¿Y cómo consigue aliviar esos dolores tan intensos o bajar una fiebre que se resiste? ¿Qué lo hace diferente? Pues mira, su mecanismo exacto todavía se investigan algunos detalles, pero sabemos que actúa a nivel del sistema nervioso central y también periférico. Ujú. A diferencia de otros analgésicos más comunes, no solo bloquea la producción de prostaglandinas, que son esas sustancias que causan dolor, fiebre e inflamación, Claro. sino que tiene ese efecto añadido, el espasmolítico, el relajante sobre el músculo liso que comentaba antes. Y esta acción combinada es lo que explica por qué es tan eficaz, por ejemplo, en dolores tipo cólico, donde hay un componente de espasmo muscular muy importante. Reduce la señal del dolor y además relaja la zona que está contraída. Interesante. Hablemos de cómo tomarlo. ¿Cuál es la dosis habitual y, sobre todo, durante cuánto tiempo es seguro usarlo? Porque hay gente que comenta que lo toma durante semanas y eso, genera dudas. Sí, ese es un punto clave. La dosis estándar para adultos, mayores de 15 años, suele ser la cápsula de 575 miligramos. ¿Vale? El error común es pensar que se puede tomar como si fuera paracetamol, de forma prolongada. Pero no, el riesgo de efectos adversos, sobre todo el que luego comentaremos, aumenta con el tiempo de uso. Claro. Se puede tomar una dosis, esos 575 miligramos, cada 4 o 6 horas según la intensidad del dolor y la pauta médica, sin pasar, generalmente, de 6 tomas al día, que serían unos 3.450 miligramos. Pero la clave, insisto, es usar la dosis mínima que sea eficaz y durante el menor tiempo posible. ¿Y cuál sería ese menor tiempo posible? Idealmente, no más de 7 días seguidos. Si el dolor persiste y se necesita más tiempo, siempre bajo supervisión médica, estricta, con controles si es necesario. Eso de tomarlo semanas por cuenta propia no es recomendable. Alguien que nos escucha ha tomado Nolotil durante más de una semana. Fue por indicación médica. Nos interesa mucho conocer diferentes experiencias. Dejadnos un comentario. Comentas que es para dolores intensos. ¿Significa que es mejor que el ibuprofeno o el paracetamol? ¿Cuándo elegiríamos Nolotil y no los otros? A ver, no es que sea mejor en general. Son herramientas distintas para problemas distintos. El paracetamol es muy seguro para dolor leve, para la fiebre común. El ibuprofeno añade un componente antiinflamatorio que es muy útil, por ejemplo, en dolores musculares o articulares con inflamación. Claro. Lógico. Pero a veces estos se quedan cortos. Imagina un dolor muy agudo después de una cirugía importante o un cólico nefrítico de esos que te hacen subir por las paredes. Sí. Ahí es donde Nolotil, el metamizol, demuestra su potencia. Es especialmente eficaz en ese dolor agudo, moderado e intenso.
sobre todo en posoperatorio y los cólicos, por lo que decíamos del efecto espasmolítico, y también en fiebre muy alta que no responde a otros fármacos. Pero vamos, no es el fármaco de elección para un resfriado común o un dolor de cabeza tensional. Llegamos al punto más delicado, el que genera más titulares y preocupación, los riesgos. Se habla mucho de la agranulocitosis. ¿Puedes explicarnos qué es exactamente y qué riesgo real supone? Sí, este es el gran pero del metamizol. La agranulocitosis es efectivamente el efecto adverso más grave asociado a este fármaco. Hay que decir que es muy raro, muy infrecuente, Vale, eso es importante. pero es grave. Consiste en una caída brusca y muy severa de un tipo de glóbulos blancos, los neutrófilos, que son nuestra principal defensa contra las infecciones, sobre todo bacterianas. Ostras, claro, esto deja al organismo muy vulnerable, indefenso ante infecciones que normalmente controlaríamos sin problema. Y estas infecciones pueden ser muy graves, incluso mortales, si no se detectan y se tratan a tiempo, muy a tiempo. Puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, incluso al principio. ¿Y cómo de raro es? ¿Hay cifras? Las cifras varían un poco según los estudios, pero se suele hablar de una incidencia del orden de 1 a 10 casos por millón de personas tratadas al año. Es baja, sí, pero la gravedad potencial es alta. Por eso es vital, fundamental, conocer los síntomas de alarma. ¿Cuáles serían esos síntomas? Fiebre repentina, a veces alta, escalofríos, un dolor de garganta muy intenso, diferente a lo habitual, úlceras o llagas en la boca o en la garganta, o cualquier signo de infección que aparezca de repente. Ante la mínima sospecha de algo así mientras se toma Nolotil, hay que suspender el tratamiento inmediatamente y acudir al médico, pero ya. Urgente. Uf, es información muy importante. ¿Conocía a la gente que nos oye este riesgo? Si os está resultando útil el programa, dadle like y compartidlo, que esta información llegue. Claro, esto que tú comentas de la agranulocitosis explica por qué está retirado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia. Pero ¿por qué en España y en otros países europeos se sigue usando tanto? ¿Son diferentes los pacientes o...? No. No es que los pacientes seamos diferentes genéticamente de forma relevante para esto, no. La diferencia está en cómo las agencias reguladoras de cada país evalúan y ponderan el balance entre el beneficio del fármaco y su riesgo. Ah, vale. Algunos países, como los que has mencionado, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, consideraron hace ya tiempo que el riesgo de agranulocitosis, aunque fuera raro, no compensaba los beneficios, sobre todo teniendo en cuenta que existen otras alternativas analgésicas en el mercado. Fue una decisión de precaución más estricta, digamos. Y aquí en Europa la visión es distinta. Aquí, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y por tanto la Agencia Española, la AMPS, han revisado el tema varias veces. Y la conclusión, hasta la fecha, es que el beneficio del metamizol sigue superando a su riesgo. Pero, y este es un pero muy grande, Ajá. Siempre y cuando se use correctamente. Es decir, bajo prescripción médica estricta, solo para las indicaciones aprobadas, dolor agudo, moderado, intenso, fiebre alta resistente, usando la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible, idealmente menos de 7 días, y sobre todo informando bien al paciente de esos síntomas de alarma de la agranulocitosis. La clave está en el uso controlado y responsable. Entendido. Además de la granulocitosis, ¿hay otros riesgos o personas que deberían tener especial cuidado o directamente no tomarlo? ¿Y qué pasa si se mezcla con otras cosas, como el alcohol, por ejemplo? Sí, claro. Hay otras precauciones importantes. Existen otros efectos adversos posibles, aunque son menos frecuentes o generalmente menos graves que la granulocitosis. Pueden darse bajadas de tensión, lo que llamamos hipotensión, sobre todo si se administra por vía intravenosa o muy rápido. Ah, vale. También pueden ocurrir reacciones alérgicas, que pueden ser desde una simple erupción en la piel hasta reacciones muy graves, como un shock anafiláctico. Se ha descrito también la posibilidad de daño en el hígado en algunos casos y reacciones cutáneas severas, aunque son muy raras. ¿Y quién no debería tomarlo? Pues hay contraindicaciones claras, personas con antecedentes de problemas en la médula ósea o que hayan tenido alguna reacción de este tipo previamente, personas con alergia conocida al metamizol o a otras pirazolonas, aquellos con ciertas enfermedades metabólicas raras como la porfiria o un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y está contraindicado en el tercer trimestre del embarazo. ¿Y lo del alcohol? Ah, sí, no se recomienda mezclarlo con alcohol. Puede potenciar tanto los efectos sedantes del alcohol como los del propio metamizol, y también podría aumentar el riesgo de algunas reacciones adversas. Mejor evitarlo. ¿Y con otros medicamentos? ¿Interacciona? Sí, interacciona con bastantes medicamentos.
Por ejemplo, puede alterar los niveles de ciclosporina, que es un inmunosupresor importante. Puede aumentar la toxicidad del metotrexato, usado en cáncer y enfermedades autoinmunes. También puede interactuar con algunos antidepresivos, anticoagulantes. Por eso es fundamental, y esto hay que recalcarlo siempre, informar al médico de toda la medicación que se está tomando, incluso cosas naturales o suplementos. Y bueno, en personas mayores o con problemas de hígado, de riñón o con la tensión baja, hay que usarlo con especial cautela, ajustando dosis si es necesario. Muy bien. Para ir terminando, algunas preguntas rápidas que suelen surgir. ¿El nolotil crea adicción? ¿Se puede conducir si se toma? ¿Y se puede combinar con paracetamol si el dolor es muy, muy fuerte? Vamos a ver. Primero, la adicción. No, nolotil no es adictivo. No pertenece al grupo de los opioides ni a otros que generen dependencia física o psicológica. El problema con nolotil, como hemos dicho, son los posibles efectos adversos, especialmente la granulocitosis, no la adicción. Vale. Aclarado. Conducir. Conducir. Precaución. Especialmente si se usan dosis altas, puede causar mareo o algo de somnolencia en algunas personas. Lo recomendable es que cada persona vea cómo le afecta individualmente antes de ponerse al volante o manejar maquinaria peligrosa. Si se nota mareo o sueño, evidentemente no se debe conducir. Lógico. Y combinarlo con paracetamol. La combinación de analgésicos, sea cual sea, solo debe hacerse bajo supervisión y recomendación médica. A veces los médicos sí pautamos combinaciones, por ejemplo, metamizol y paracetamol, para dolores muy intensos, buscando potenciar el efecto. Pero automedicarse mezclando fármacos por cuenta propia puede ser peligroso, aumenta el riesgo de efectos secundarios o de pasarse con las dosis totales. Así que la respuesta es: consulta siempre antes de combinar medicamentos. ¿Queda alguna otra duda sobre nolotil? ¿Hemos aclarado las que teníais? Dejadnos vuestra pregunta o vuestra opinión en comentarios, queremos leeros. Bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Nolotil o metamizol es un analgésico potente, útil para dolores agudos intensos y fiebre alta, sobre todo cuando otros fármacos, se quedan cortos. Eso es. Sin embargo, su uso no está libre de riesgos. La granulocitosis es el más grave, aunque por suerte es raro, pero obliga a usarlo con mucha precaución. Mucha. Y la clave parece ser seguir siempre la indicación del médico, usarlo por poco tiempo, la dosis justa y estar muy atentos a esas señales de alarma como fiebre o dolor de garganta repentinos. Exactamente. Mi consejo principal sería: nunca automedicarse con nolotil. Usarlo exactamente como lo ha pautado el médico o la médica. Ni más dosis, ni más tiempo. Y si se nota algo raro, cualquier síntoma de esos que hemos comentado, no dudar en consultar inmediatamente. Escuchar al propio cuerpo y consultar a tiempo es la mejor prevención. Esperamos que esta información os haya sido útil. Si alguien ha vivido de cerca alguna experiencia con este fármaco, le invitamos a compartirla en comentarios, siempre desde el respeto, claro. Si el episodio ha servido, dadle like para que llegue a más gente. Y no olvidéis suscribiros al canal Tu Médico en Podcast para no perderos futuros contenidos sobre salud. ¡Hasta la próxima!